Vino Amadona Eloenu Alenu Mahasella de Nu Ponen Alenu Mahasella de Nu Ponenehu. Ahab, el rey Ahab y Eliyahu Naví. La introducción del culto del Baal por el rey Ahab no tenía por mira oponerlo al culto del Dios de Israel. Era simplemente la consecuencia del sistema de la política de la dinastía de Omri, cuya finalidad era elevar el nivel cultural del pueblo con la cultura sidonita, que sea la gente más culta, como hacen hoy en día cuando quieren en el pueblo de Israel introducir cosas paganas para ser más cultos. Sidón era entonces el mercado más importante para el comercio de Israel, habiéndose beneficiado este con riquezas enormes y la adquisición de una cultura de carácter universal. Esta alianza estaba basada sobre las buenas relaciones que existieron siempre entre ambos pueblos. Nunca existió una tirantez entre Israel y Sidón, su vecina del norte, contrariamente a lo que sucedía con Aram, su vecina del sureste. Es posible que esa alianza tuviera también un carácter político, estar unidas contra un probable ataque del imperio asirio que venía aproximándose al Mediterráneo. De modo que esta alianza exigía la tolerancia religiosa. La colonia sidonita, que era de cierta importancia en la capital de Israel y las demás grandes ciudades, tenía la posibilidad de rendir culto a su Dios. Y aquí que la hija del rey sidonita se casó con el rey de Israel. Esta orgullosa reina que miraba con desdén a la masa del pueblo judío, introdujo en la corte real el culto del Baal, el ídolo fenicio que hablamos en la presentación anterior. Se le dio un carácter oficial a este ídolo de la corte. Este culto se extendió a los altos dignatarios y de estos a las altas esferas, luego a las grandes ciudades, a los centros comerciales y culturales sidonitas estaban dentro de Israel. El pueblo comenzó a amasar grandes fortunas y llevar una vida de lujo y placeres. Las consecuencias de la influencia extranjera fueron la corrupción de las buenas costumbres judías y la desaparición de todas las normas de la ética judía. La masa del pueblo creía no cometer pecado alguno, sabía que también el Baal era un dios y le ofrecía sacrificios como los hacía también a su Dios, el Eterno de Israel. Entonces, comenzó una tremenda agitación en las anchas masas del pueblo. Los elementos conservadores, los campesinos, quienes presintieron el peligro que representaba la cultura extranjera, cuya fuente se hallaba en la corte real, nada más y nada menos de Samaria, de Shomron. Entonces aparecieron los profetas de Hashem, los que celaban la cultura, la Torah, incitaron e iniciaron una campaña implacable contra el culto extranjero y sus protagonistas, y sobre todo contra la casa real que tanto propiciaba el culto extranjero. Este movimiento tomó carácter revolucionario y el rey Ahab vio en él un peligro para el Estado y para el trono. Comenzaron entonces las grandes persecuciones contra los profetas de Hashem. La reina Isabel, la muy celosa de este Baal, de esta idolatría,
decretó que fueran muertos todos los rebeldes revolucionarios llamados profetas, considerados para ella como alborotadores de Israel. A la cabeza de estos alborotadores se hallaba nada más y nada menos que Eliyahu Atishbi, Elías el Tishbita, Eliyahu Naví de la localidad de Gilad, Giladí, próxima al desierto, la localidad en que se conservaba la forma primitiva, según ella, de vivir de los judíos. Apareció como un relámpago para luchar por la defensa de la cultura propia de Hashem, del pueblo de Israel. No solamente para luchar contra el rey, sino contra el pueblo que no sabía por fin qué culto seguir en definitiva, si al Baal o a Dios verdadero. En su corazón no cabían dos dioses, o Hashem o Baal. Adorar a ambos era lo que él no podía comprender. Y así dijo: ¿hasta cuándo ustedes se van a dividir entre dos pensamientos? Si Hashem es Dios, sigan a Dios. Y si Baal, vayan con él. Pero ¿quién es? Decídanse. Así decía Eliyahu Hanaví. Y del mismo modo que odia al Baal, odia también la vida refinada y colmada de lujo, este Eliyahu Hanaví. Él odia los placeres y las diversiones. Él no usaba las indumentarias de su tiempo, no se vestía como ellos, las indumentarias de la época modernas, sino que vestía un manto de pelo grueso y un cinto de cuero en sus lomos. No tenía lugar fijo, erraba como un hombre primitivo por el desierto, habitaba en los montes, en los valles, en los desfiladeros de los peñascos, lejos de los centros poblados. Eliyahu Anabí buscaba a su Dios, no en los magníficos santuarios, no en la tefilá, no en el templo, no en las sinagogas construidas con materiales de lujo, sino en las cavernas aisladas del monte de Joreb. Buscaba a Dios, Dios de Israel de siempre, que se manifestó en el monte Sinai, al Dios de Moshe Rabben. Y como a Moshe, a él también se le apareció en el monte de Joreb también. Y como aquel también apareció del otro lado del Yardén del Jordán, en los alrededores del monte Nebo. Baruch Hashem Leolam. Amén ve amén.